Bienvenidas y bienvenidos a Microcosmos de Gestión, este espacio donde reflexiono sobre cómo habitamos el día a día de nuestros emprendimientos con todo lo que eso implica: decisiones, dudas, miedos, aprendizajes y también, por supuesto, números. Soy Cecilia Ulla, economista y asesora en gestión de emprendimientos. Acompaño a emprendedores a ordenar los números, los planes y los procesos para que puedan alcanzar los objetivos que sueñan. Hoy quiero hablarles de algo que escucho mucho en la primera sesión de mis asesorías. A veces con palabras, a veces con un gesto de agotamiento. Es esa sensación de estar cargando demasiado, de estar haciendo todo o demasiadas cosas y no lograr hacer todo. Y entonces surge una necesidad y un deseo de alivio, de pasarle a alguien más esas tareas que nos incomodan, que sentimos ajenas o simplemente demasiado pesadas. Y entre esas tareas está la administración, los registros, los números. En este momento aparece una fantasía muy comprensible que es delegar como forma de alivio, como si delegar fuera una manera de sacarse una mochila de encima. Pero, ¿qué estamos haciendo realmente cuando delegamos desde ese lugar? ¿Estamos compartiendo una responsabilidad o simplemente le estamos tirando el peso hacia adelante esperando que alguien lo acomode? Veo dos posiciones muy comunes en quienes emprenden. Están los que hacen todo y se queman la cabeza, no delegan nada porque sienten que nadie lo haría igual o porque no saben cómo explicar lo que hacen. Y están quienes quieren delegar todo lo que no les gusta, incluso si todavía no entienden bien cómo se hacen esas tareas, como si delegar fuera una forma de desentenderse. Los dos casos son extremos igualmente problemáticos y en ambos lo que falta es lo mismo: claridad. Delegar no es desaparecer, no es cerrar los ojos y esperar que pase lo mejor. Delegar implica tener una comprensión estructurada de lo que estamos soltando. En los dos casos que mencioné, falta la claridad de los procesos, de saber exactamente qué debe hacerse paso a paso para poder transmitirlo con sentido. Cuando tratamos de sacarnos las tareas de encima sin haberlas entendido, lo que estamos haciendo no es compartir esa responsabilidad y compartir esa tarea. Lo que hacemos es transferir una confusión, transferir agotamiento. Y esa emoción, la del rechazo, la del hastío, la del desorden, también se transmite, porque no es lo mismo delegar desde el orden que desde el caos. Y si vos no entendés para qué haces una tarea, ni cómo se hace, ni qué datos está generando, ¿cómo vas a evaluar después si esa tarea está bien hecha? ¿Y cómo vas a tomar decisiones basadas en ese trabajo? Y acá me quiero detener en algo importante. Cuando digo que hay que entender los números, no estoy hablando de enamorarse del Excel. No es necesario enamorarse del Excel. Lo que sí hace falta es que entiendas que los números son el lenguaje básico de tu emprendimiento y que amarlos no es volverse técnica, ni matemática, ni economista. Amarlos es querer que tu negocio esté vivo y sano. Con los números claros podés sostenerte. Con los números claros podés tomar decisiones con más tranquilidad. Podés crecer si quisieras. Podés sostener sin miedo lo que ya tenés. Algo que sucede bastante en las asesorías es escuchar frases como: sí, sí, yo tengo todo registrado. Y cuando les pido ver, por ejemplo, totales mensuales, me dicen: ah, no, eso lo tendría que sumar. Es decir, no está la información instantáneamente. Y ahí siento realmente un poco de tristeza porque hay mucho esfuerzo puesto en ese registro, pero está mal orientado. Hay horas dedicadas a eso y después esa información no se puede usar.
porque el registro está mal hecho, porque la estructura no es conveniente, no es útil después. Registrar no es acumular los datos. Registrar bien es crear las condiciones para ver, para procesar, para tomar decisiones. ¿Y qué es procesar esa información? Procesar es que a partir de esos datos puedas saber, por ejemplo, cuánto vendiste en total cada mes, cuánto representa cada producto dentro de ese total vendido, cómo cambió tu facturación respecto del mes anterior o respecto del año anterior, cuál es tu producto más rentable, no el que más vendes, sino el que mayor margen te deja. Y esa información la obtenés cuando los datos se procesan. Procesar los datos no se hace en una hoja suelta, a mano o en una cuenta de calculadora. No, el procesamiento tiene que estar sistematizado y estructurado con un criterio previo y ese criterio va a después determinar toda la información que se registra, cómo se registra, cuándo se registra y para qué se está registrando. Después sí lo podés delegar, pero primero tiene que existir y tiene que tener sentido. Si algún día querés dejar de hacer vos misma los registros, y ojalá que así sea, lo primero que tenés que hacer es entender qué información necesitas tener siempre a mano y cómo se obtiene esa información. Entonces tenés que conocer el proceso que transforma el dato de una venta suelta, por ejemplo, que incluye qué producto es, a qué precio se vendió, con qué medio de pago se cobró. Esos datos sueltos que constituyan un número relevante en tu tablero de control. ¿Y qué hay en ese tablero de control, en ese tablero de mando? Datos básicos como ventas totales mensuales, margen por producto, costos fijos, costos variables, costos de adquisición de clientes, ganancia global del negocio. Esos son faros. Y para verlos, alguien tiene que poder construirlos. Pero si vos no sabes cómo se construyen esos faros, vas a estar siempre dependiendo de otro o sospechando porque no está la información o a ciegas. Por otra parte, un número suelto no te dice nada, necesita contexto. No es lo mismo vender 800.000 pesos un mes si el mes anterior vendiste 500.000 o si el mes anterior vendiste 1.000.000. No es la misma situación. Si yo solo digo vendí 800.000, si no lo pongo en relación a otra cosa, si no le doy contexto, el número en sí mismo no me dice nada. No es lo mismo tener bajos márgenes que tener gastos inesperados. El dato es como la temperatura. 13 grados puede ser agradable o puede ser frío, dependiendo la hora del día, dependiendo la humedad que hay en el ambiente, el viento, la temperatura del viento, bueno. Con los números pasa lo mismo. Por eso antes de delegar tenés que saber leer esos números, interpretarlos, no porque lo vayas a hacer todo el tiempo, sino para poder analizar el dato que te llega después cuando otra persona te lo acerca, para poder tener criterio. Y si no te gusta esta parte, bueno, puede ser que todo esto te resulte un poco incómodo y está bien, pero no estamos obligados a amar cada parte del negocio, pero sí estamos invitadas a comprenderlo. No para volverte economista, sino para no andar a ciegas, para que cuando alguien te diga vendimos tantos miles de pesos, vos puedas preguntar, ¿incluye la feria del sábado? ¿A qué producto le fue mejor? ¿Qué margen nos quedó? Esas preguntas cambian todo porque muestran que vos estás conectada con tu negocio, que vos llevas el timón, incluso cuando la otra persona está remando a la par tuyo. Delegar es hermoso cuando llega el momento, es sano, es deseable, pero no se puede delegar lo que no se entiende. No podés soltar si no sabes lo que estás soltando. Y por eso este episodio del podcast es una invitación a pausar, a abrir esa mochila antes de pasarla, a mirar lo que hay adentro y a ordenarlo.
y a limpiarlo también, porque en ese orden siempre hay cosas que hay que quitar, siempre hay cosas que se pueden mejorar, reacomodar, porque no hay alivio más real que ese que llega cuando las cosas están claras, cuando sabes cómo funcionan, cuando lo que delegás tiene sentido y no solo peso. Tu emprendimiento merece esa lucidez y vos también. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Te espero, como siempre, en otro microcosmos de gestión.